Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos acompañe en la reflexión que vamos a tratar de entender hoy. Hoy vamos a tratar un tema, una reflexión que despierta muchas animosidades, ¿verdad? Controversial de alguna manera. Pero esto ocurre simplemente porque tenemos una perspectiva equivocada, ¿verdad? De nuestra realidad, ¿verdad? Entre nuestra realidad y la que nuestro Dios trata de presentarnos, ¿verdad? Justo acabo de tener una conversación con una persona que trataba de alegarme de que de alguna manera, ¿verdad? Le cuesta ver mis reflexiones porque tiene la sensación y claro, esta misma experiencia la he tenido yo también cuando entendí la verdad, que le estoy contando cosas que de alguna manera pues le cuesta asumir, ¿no? Realidades que le cuesta asumir. Pues yo le dije que si no puede ver mis materiales, pues probablemente que no son para esta persona, ¿no? Aunque esto es una barbaridad desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero me veo obligado a veces a decir, no es la primera vez que lo hago. Porque claro, hay personas que les cuesta salir de su espacio cómodo, ¿verdad? Y vamos a ver, precisamente en esta reflexión de esta tarde, nos tendría que poner en los marcos correctos de la realidad. Necesitamos entender la realidad, mis queridos hermanos. No es broma. Tenemos que entender que la exigencia que Dios tiene, que es con esta última generación, ¿verdad? Eh, Tiene que glorificar su nombre, ¿verdad? Y nosotros necesitamos entender su verdad, lo que una y otra vez tratamos de explicar aquí, ¿verdad? Eh, por eso la exigencia es tan grande para esta última generación y mucha gente está confundida de la obra del lugar santo, ¿verdad? Y la obra que Cristo tiene en el lugar santísimo. Por lo tanto, en el lugar santísimo es la obra de purificación, de erradicación del pecado del medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, entendemos que el pueblo de Dios tiene que llegar a este punto en donde el pecado ha de ser eliminado de su medio, ¿verdad? Esto es lo que tratamos de explicar aquí, que esta es la obra de Cristo, pero que nosotros tenemos que colaborar con Él en esta obra. Mucha gente se ha quedado con un pensamiento del lugar santo, ¿verdad? En donde, pues, claro, los hombres son salvos, pero pasando por la muerte, ¿verdad? En cambio, esta última generación encontrará a Dios en vida. Por lo tanto, la obra que se tiene que hacer con esta última generación es precisamente lo que tratamos de entender. Por eso la exigencia es mayor para esta última generación. Necesitamos entender la verdad, que es la que nos santifica, nos purifica, ¿verdad? Esta es la obra de Cristo. Quitarte en medio de nosotros todas las teorías, todas las doctrinas, todo el malentendimiento. Porque no somos nosotros los que quitamos el pecado, sino que es la obra de Cristo, pero nosotros tenemos que entender esta obra, ¿cómo lo consigue? ¿De qué manera? ¿Verdad? Y por eso el pueblo tiene que entender esta realidad. La obra es de Cristo, eso está claro, pero Cristo no puede obrar si yo no entiendo cuál es su obra, cómo obra, de qué manera, ¿verdad? Y trataba de explicarle a esta persona, digo, tenemos que partir de una base clara. ¿Puede un hombre entender las profundidades del Evangelio si el Espíritu de Cristo no le acompaña? La respuesta fue positiva, ¿verdad? O sea, negativa, en el sentido de que no puede, sin el Espíritu de Cristo tú no puedes entender el Evangelio. Vale. Entonces, partiendo de este punto, le digo, vale. Entonces, todas esas verdades que nosotros presentamos aquí y que solo escrito está. O sea, difícilmente alguien puede negar que lo que estamos tratando de presentar aquí no es lo escrito está. Por lo tanto, el tono, la voz, las formas, eh, son las que vienen del Espíritu Santo, utilizando mi personalidad. Y eso es una cuestión que es sumamente importante. Y aquí yo le daría un consejo a todos aquellos que
que tratan de alegar estos mismos argumentos, ¿verdad? Que el tono, que las formas, que la palabra, que los conceptos, que, en fin, todas esas cosas. Mis queridos, hagan un ejercicio. Compren una Biblia, ¿vale? Compren una Biblia. Y empezando desde Génesis hasta Apocalipsis, tachen todo lo que los profetas han dicho de una manera que os parece que no corresponde. Palabras, frases, conceptos, todas esas cosas que vosotros creéis que no se tiene que predicar, que esta no es la forma, ¿verdad? Pues tachen, borren todo aquello y cuando terminen esta obra, traten de entender el Evangelio. Traten de entenderlo. Y podéis hacer una obra más todavía. Todos los profetas que han predicado de una manera que vosotros creéis que, oye, esta no es la manera, estas no son formas, ni palabras, ni hechos, ni cosas por estilo, pues a este profeta, borradlo. O sea, todo lo que este profeta dijo, fuera, no vale. Cuando terminéis esta obra, tratad de entender el Evangelio. Y cuando vais a hacer esta operación, os vais a dar cuenta que todo lo que estáis alegando ahora no es del Espíritu de Cristo. Porque en este ministerio una y otra vez hemos tratado de decir, ¿estamos seguros que el Espíritu de Cristo nos acompaña? Porque una cosa que yo le dije a esta persona, digo, vale, entonces tú cuando se te predica, tú escuchas solamente a aquellas personas que hablan con una voz suave, que dirigen palabras hermosas, que te explica cosas bonitas, todas esas cosas, escúchalos a ellos. Y cuando viene Cristo, veremos qué pasa. Juega tu eternidad la ruleta rusa, ¿verdad? Porque alguien nos ha metido en la mente conceptos cerrados para que seamos engañados, ¿verdad? Pues la reflexión de hoy vendrá precisamente a tocar este asunto en profundidad, mis queridos. Necesitamos entender la auténtica realidad. Nosotros tenemos la sensación que este Dios de amor no puede decirnos lo que está escrito en el Evangelio si surge de Dios. Entonces nosotros tenemos un problema con este Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema con este Dios de amor que hace lo que está escrito y dirige las palabras las que dirige. Pues hoy vamos a escuchar a la sierva del Señor. Palabra del Señor, ¿verdad? Hay quien no se la cree, es su problema. Es su problema. Yo sigo creyendo que el profeta habla de parte de Dios, ¿verdad? Por eso lo tenemos por escrito. Si no, no lo fuera, ¿verdad? Pues vamos a ver cuál es la perspectiva que nuestro Dios nos plantea, nos coloca en realidad, de tal manera que, a ver si entendemos cuál es nuestra auténtica realidad, si estamos en la realidad que Dios trata de presentarnos, o tenemos conceptos cerrados y estamos en realidad en otra realidad que explica de por qué estamos como estamos. La reflexión de hoy está titulada No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vamos a ver si nosotros entendimos bien este mandamiento. Fijaos lo que nos dice la sierva. No encuentro descanso de espíritu, dice, de espíritu. Una escena tras otra es presentada en símbolos delante de mí y no hallo descanso hasta que comienzo a escribir el asunto. Es decir, Dios le dijo, escribe. Quiero que escribas, quiero hablarte. Pon sobre escrito lo que te estoy diciendo. Fijaos lo que dice. En el centro de la obra, las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta. Cuando dice toda otra institución se refiere a iglesias
o cualquier tipo de institución, sea educativa, de hospital, en fin, todos los centros que construían en aquel momento. De hecho, nos da una referencia Battle Creek, ¿verdad? Históricamente podemos ir ahí, podemos entender qué es lo que tenían, ¿verdad? Y fijaos lo que dice, en el centro de la obra, las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta. Y vamos a ver de qué conducta nos habla. Y la Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Estamos hace más de 100 años atrás. O sea, todo esto estaba pasando hace más de 100 años. ¿Qué no habrá pasado desde entonces? ¿Verdad? Eso simplemente quiero crear un paralelo para que podamos darnos cuenta de la auténtica realidad, ¿verdad? Y cuál es el espíritu que está detrás, porque al fin y al cabo siempre estamos hablando de esto, ¿verdad? ¿Quién maneja los hilos para que las cosas estén como han llegado a ser, ¿verdad? Y que nosotros no logremos entender la verdad. Dice, en la elaboración de planes se manifiestan los mismos principios que han gobernado las cosas en Battle Creek durante un buen tiempo. Utiliza una imagen, una realidad, para presentar esta perspectiva, ¿verdad? Y fijaos lo que dice, se me ha mostrado. Por lo tanto, ¿quién habla? Dios, ¿vale? Se me ha mostrado que la nación judía no llegó repentinamente a su condición de pensamiento y conducta, sino que fue un camino progresivo, tal despacio, para que no nos demos cuenta de lo que está pasando. Justo como hoy, ¿verdad? De generación en generación estaban actuando sobre la base de teorías falsas, aplicando principios opuestos a la verdad, justo como decimos hoy, cree y serás salvo, pecamos hasta que Cristo viene, opuestos a la verdad, siempre estemos en este paralelo, ¿verdad? Nuestra realidad y la realidad que nuestro Dios trata de presentarnos. Tengamos este paralelo presente siempre, para que podamos entender de qué está hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué es lo que Él nos dice que deberíamos de hacer? ¿Verdad? Aplicando principios opuestos a la verdad y combinando con su religión pensamientos y planes que eran producto de mentes humanas. Igualito como hoy. La venida de Cristo ya no es inminente, ¿verdad? Producto de pensamientos humanos, ¿verdad? Detrás hay toda una obra, ¿verdad? No creéis que se llegó a la conclusión de que la venida de Cristo no es inminente porque sí. No, 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 no. Detrás hay un espíritu que ha hecho una obra durante mucho tiempo y estas palabras sencillas, la venida de Cristo no es inminente, detrás esconde toda una obra maléfica, ¿verdad? Porque este espíritu es de Satanás. Cristo no diría nunca algo así, ¿verdad? Y combinando con su religión pensamientos y planes que eran producto de mentes humanas, se consideraba que los planes humanos eran supremos. Igualito que hoy, ¿verdad? Decisiones de la Asociación General y, bueno, hoy en realidad ni siquiera aquellas decisiones se toman porque se han tomado decisiones que hoy no se respetan, ¿verdad? Pero en fin, es simplemente para hacer el paralelo. No quiero entrar en detalles, ¿verdad? O al menos no ahora, ¿verdad? El fuego sagrado representa los santos principios que Dios ha dado, pero se ha usado fuego común en lugar del sagrado. Es decir, en la verdad sin contaminar, se ha traído verdad contaminada. Aquí la visión de los dos tronos nos explica muy bien qué está pasando, ¿verdad? Alguien se ha ido para atrás al lugar santo y ha vuelto de allí con enseñanza contaminada. Y de eso nos habla, ¿verdad? Porque no hay otra cosa. Es la verdad pura y la verdad contaminada.
Pues alguien ha introducido verdad contaminada en el lugar sagrado, ¿verdad? En el día de la expiación, quiere decir, ¿verdad? A partir de 1844 y lo que pasó en 1888, pues estamos en el día de la expiación, ¿verdad? Por lo tanto, se ha traído en el lugar santísimo fuego del lugar santo, enseñanza del lugar santo, ¿verdad? Y se ha rechazado la enseñanza de 1888, la justicia de Cristo. Hoy nos volverá a hablar también de este asunto, ¿verdad? Se han introducido de una manera sutil planes contrarios a la verdad y a la justicia con el pretexto de que eso debía hacerse y había que hacerlo. Y se hizo. Porque es para el avance de la causa de Dios. Qué sutil obra el enemigo, ¿verdad? Y nosotros lo creímos, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice Dios. Pero son planes humanos que llevan a la opresión, a la injusticia y a la maldad. Palabras sumamente importantes que trata de ayudarnos a entender en esta reflexión, ¿verdad? Fijaos lo que dice. La causa de Dios está libre de toda mancha de injusticia. Toda mancha de injusticia. No puede obtener ninguna ventaja despojando a los miembros de la familia de Dios de su individualidad. Y aquí os vuelvo a recordar, Cristo es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Y aquí qué nos habla? Que Dios mismo no sobrepasa la individualidad. Es más, Él obra a través de la individualidad. Él no destruye mi personalidad, sino que aprovecha mi personalidad. Hay que entender muy bien esta obra, porque es muy interesante. Para eso hay que entender los profetas, estudiarlos uno por uno para poder entender qué caracteres tenían, de qué manera y cómo Dios los utilizó a todos en distintos tiempos para hacer su obra, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos dice, la causa de Dios está libre de toda mancha de injusticia. Dios no somete, ¿verdad? Dios no somete, ¿verdad? No puede obtener ninguna ventaja despojando a los miembros de la familia de Dios de su individualidad o sus derechos. Dios aborrece todas esas modalidades. Ahora, si te paras un momento y haces el paralelo, porque es inevitable, ¿está pasando esto hoy en la iglesia? Y seguramente mucha gente diría, no, 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 no. Me encanta si esa es tu respuesta. Porque a lo mejor al final conseguirás darte cuenta de la trampa, ¿verdad? Al final, a lo mejor consigues darte cuenta de la trampa, ¿verdad? ¿Cuál es la auténtica perspectiva de Dios que acabamos de presentarla? ¿Y qué espíritu es el que obra hoy para que en la iglesia de Dios se manifiesten las cosas como se manifiestan? Dice, Él no inspira procedimientos como los que han aprobado vuestros concilios con respecto a la publicación de libros en este caso concreto, ¿verdad? El Señor no acepta tales manejos. La prosperidad no acompañará estas determinaciones. Y cuando habla de la prosperidad no necesariamente se refiere a lo material, sino a lo espiritual. La prosperidad desde la perspectiva de Dios es espiritual. Lo material Dios lo tiene todo. Y si algo no existe y se necesita, existirá. Ese no es el problema. El problema es la verdad. ¿Entendemos? Esta es la auténtica prosperidad, que nosotros prosperemos en la verdad. Y una vez que estamos en la verdad, ya viene la prosperidad de parte de Dios, la que realmente necesitamos, ¿verdad? Los hombres relacionados con la obra de Dios han estado obrando injustamente y es tiempo de poner fin a este asunto. ¿Quién es el espíritu que está obrando de esta manera? Porque aquí deberíamos de entender que Dios no es.
es un otro espíritu, ¿verdad? Traten los hombres con los hombres de acuerdo con los principios de los 10 mandamientos. Y no ignoren estos principios en las transacciones comerciales, en nuestras relaciones sociales, ¿verdad? De eso se trata. Se han aceptado falsas propuestas como si fueran verdaderas y justas. Y entonces todo se maneja para que esas propuestas se lleven a cabo, aunque no estén de acuerdo con la voluntad de Dios y tergiversen su carácter. Es decir, nosotros en nuestras juntas damos por hecho que nuestras resoluciones son la voluntad de Dios. Y aquí dice que tergiversan su carácter, porque muchas de las resoluciones no tienen nada que ver con Dios. El Dios grande, santo y misericordioso nunca estará de acuerdo con procedimientos deshonestos. ¿Qué ha dicho? El Dios grande, santo y misericordioso nunca estará de acuerdo con procedimientos deshonestos. Ni un solo vestigio de injusticia será defendido por él. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción, ¿verdad? Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Y nosotros ayer dijimos, ¿quién es el espíritu que somete? Porque el espíritu de Cristo se somete, no somete, nunca. El espíritu de Cristo se somete. Cuando yo tengo el espíritu de Cristo, cuando yo entiendo la verdad, yo me someto al espíritu. En cambio aquí dice, estas estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. ¿Qué espíritu es este? Querrían gobernar a toda costa. ¿Este espíritu está hoy en la iglesia? ¿Por qué hay tanta pelea de cargos, responsabilidades y todas esas cosas? ¿Es Cristo el que maneja esto? ¿O es un otro espíritu? No habrá cambio concreto hasta que no se haga algo definido para producir un orden de cosas diferentes. No se adopte ningún plan en ninguna de nuestras instituciones que someta la mente o el talento al control del juicio humano. ¿Perdona? Pero si esto es es que esto se hace todos los santos días. Atrévete a hacer las cosas al contrario de los líderes. ¿Y cómo actúa Dios? Según la orden de Melquisedec, Cristo a través de su Espíritu. Y fijaos lo que nos dice, no se adopte ningún plan en ninguna de nuestras instituciones que someta la mente o el talento al control del juicio humano, porque esto no está de acuerdo con el plan de Dios. Y ahí me acuerdo yo, inevitablemente, como se me pedían los sermones antes de predicarlo, por asegurarse de qué es lo que voy a contar. ¿Esto era según el plan de Dios? ¿Era la voluntad de Dios? Esto somete la individualidad y el talento, el llamado de una persona, somete al Espíritu de Cristo en el fondo a la voluntad de un otro espíritu. Entonces, ¿a quién adoramos? Recordad por dónde empezamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando nosotros estamos sometiendo, ¿verdad?, a un espíritu, porque Cristo no somete a sí mismo por obligación, ¿verdad? Por eso nos está diciendo, no se adopte ningún plan en ninguna de nuestras instituciones que someta la mente o el talento al control del juicio humano, porque no está de acuerdo con el plan de Dios. El Señor ha dado a los hombres
talentos de influencia que le pertenecen a él solo. Y no puede inferirse un deshonor más grande a Dios que el que los seres finitos coloquen los talentos de los hombres bajo su absoluto control. ¿Está pasando esto hoy? Si os diría cuántas iglesias en el mundo están echando miembros precisamente por esto, que se atreven a predicar el Evangelio de una manera que ellos no aprueban. La gran pregunta es, ¿cómo es que uno predica de lo escrito está, verdad? Y la iglesia no lo entiende. Porque una de las grandes preguntas que yo me estoy haciendo, digo, un momento, ¿qué prestos son los maestros de Israel a salir y a declarar que algo es herejía, que no es verdad, que es falsa doctrina? Y cuando se le presenta la verdad, oye, un silencio que se está escuchando las moscas del otro lado del Pacífico. ¿No se dan cuenta de la verdad? ¿O no se atreven a predicarla? ¿O no se atreven a reconocerla? Y si esto ocurre, ¿qué espíritu tienen? Es más fácil declarar herejes a uno y echarlo de la iglesia, porque supuestamente se te va a contaminar toda la iglesia. Y entonces la pregunta ¿es Cristo la cabeza de la iglesia? ¿O a lo mejor no? Buena pregunta y quizás habría que meditar con profundidad sobre este asunto, ¿verdad? Aun cuando los beneficios que se obtengan sean usados para el avance de la causa. En tales casos, la mente de un hombre gobierna la mente de otro hombre y el instrumento humano es separado de Dios y expuesto a la tentación. Es decir, el espíritu maligno, que predomina, le viene y le dice al espíritu que está en la persona, tú te callas, porque aquí lo que mando yo se tiene que hacer. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo se ha de someter a un espíritu extraño, que eso es lo que nos trata de decir. Y invita a la persona a la tentación, a rechazar al Espíritu de Cristo, a tratar de someterse a este espíritu maligno. ¿Entendemos lo que trata de decirnos? Vamos a leer la frase de nuevo. En tales casos, la mente de un hombre gobierna la mente de otro hombre. Y el instrumento humano es separado de Dios. ¿Por qué? Porque está obligado a retractarse de lo que acaba de decir por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Verdad? La obra que se le da individual a cada persona. En esta orden de Melquisedec. ¿Verdad? Y expuesto a la tentación. La persona está expuesta a la tentación a retractarse de lo que había recibido por inspiración. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo, queridos. Y esto ocurre más de lo que podemos pensar, pensando en la iglesia mundial, en todas partes. Yo os aseguro que hay sitios en donde se echa la mente la gente bastante, precisamente por predicar lo escrito está, y que no es conforme con lo que predican los maestros. Claro, ¿qué es lo que hacen los maestros? Declaran a esta gente errada, predicando falsa doctrina, aunque es evidente lo que predican porque está de lo escrito está, pero para que no se pierda toda la iglesia supuestamente, echa a esta persona. Yo en algún momento dije, yo creo que la misma iglesia, la institución, está echando afuera a los 144.000. Es ella misma la que está diciendo, este es para ti Dios, nosotros nos quedamos aquí con lo nuestro, ¿verdad? Por lo tanto, qué tardos son los maestros en reconocer la verdad, ¿verdad? Qué rápido se dan cuenta de lo falso y cuando se presenta lo escrito está, oye, de repente no entienden nada.
¿Y en qué está fundada su fe? ¿Cómo saben ellos tan rápido que una doctrina es falsa? ¿Cómo la identifica tan rápido? Si surge de lo escrito está. ¿Y por qué les cuesta tanto reconocer cuando Dios obra y envía su mensaje? ¿Qué espíritu está detrás? Los métodos de Satanás tienden a un solo fin, a hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Esto tiene guasa, ¿eh? O sea, nos utiliza a nosotros contra nosotros. Yo diría, ¿se puede ser más tonto de no darse cuenta de esta realidad? Pero eso es lo que está haciendo. Los métodos de Satanás tienden a un solo fin, a hacer que los hombres sean esclavos de los hombres. Y cuando esto se logra, el resultado es justo lo que vivimos hoy: confusión, desconfianza, celos y malas sospechas. Es justo lo que está pasando hoy. Justito. Pero no, a nosotros nos conduce Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Hombre, lo leemos muy bien. Lo que no logramos identificar es su obra, ¿verdad? Cuando leemos el texto sabemos, como los judíos, defendernos muy bien con lo escrito está. Pero lo que no identificamos es de quién es la obra, la manifestación, la realidad. Esto sí que no lo identificamos. Semejante procedimiento destruye la fe en Dios y en los principios que deben imperar para eliminar el engaño y toda especie de egoísmo e hipocresía. Interesantes palabras, ¿verdad? El poder despótico. El poder despótico, no puse yo nada, todo está exactamente en original y lo vais a tener en la descripción de los vídeos, lo vais a tener, y en el canal de Telegram. El poder despótico. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses. Palabras con profundidad y una carga tremenda, queridos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando nosotros nos sometemos a la injusticia de los cargos, ¿qué nos dice Dios? Que estamos adorando a este Dios, que está hablando en contra de lo escrito está, de la verdad. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer, dice, y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Este enseñoreamiento de la heredad de Dios, creará un resentimiento tan grande hacia la conducción humana que producirá un estado de insubordinación. Justo lo que está pasando hoy. A todos los niveles. A todos los niveles. Por eso os dije yo de la lucha encarnizada que está a altos niveles, académicos, ¿verdad? Insubordinación, porque claro, ¿cómo puede ser que haya tanta teoría, tanta confusión, tanta doctrina, tanto entendimiento? ¿Cómo puede ser? Algo no debe de andar bien, ¿verdad? Este encerramiento de la heredad de Dios creará un resentimiento tan grande hacia la conducción humana que producirá un estado de insubordinación. La gente está descubriendo que a los hombres que ocupan altos cargos de responsabilidad no puede confiárseles la tarea de modelar las mentes. Cuidado, porque esto es tremendo, queridos. Esto es tremendo, modelar las mentes. Esto es lo que ocurre en el día de la expiación, la purificación, la verdad que santifica, ¿verdad? ¿Y cómo se modelan estas mentes? Para Cristo o en contra de Él. Y los caracteres de otros hombres.
El resultado será que perderán la confianza aún en la conducción de hombres fieles. Pero el Señor suscitará obreros que se darán cuenta de que sin la ayuda especial de Dios no son nada. Y eso es lo que está haciendo Dios en realidad. Siglo tras siglo, Leonardo, siglo tras siglo, Jesús ha estado entregando sus bienes a su iglesia. Sus bienes. ¿Qué bienes? Su espíritu y la verdad. En el tiempo del primer advenimiento de Cristo a nuestro mundo, los hombres que componían el Sanedrín ejercían su autoridad para controlar a los hombres de acuerdo con su voluntad. De este modo, las almas que Jesús había venido a salvar de la esclavitud de Satanás por medio de su vida, eran sometidas de otra manera a la servidumbre del enemigo. ¿Y entendemos todo lo que nos dijo hasta aquí? ¿Y podemos darnos cuenta que esto mismo pasa hoy? Si mi maestro de Israel no me dice qué tengo que hacer, o qué tengo que creer, o cómo tengo que actuar, no es la verdad. ¿Os dais cuenta que esto mismo pasó con Cristo? Porque dice, los hombres que componían el Sanedrín, el liderazgo, los maestros de Israel, ¿verdad? Ejercían su autoridad, no la de Dios, ¿verdad? Para controlar a los hombres de acuerdo con su voluntad. ¿Estará pasando esto hoy? Porque nadie se lo cree. ¿Nos damos cuenta individualmente de nuestra verdadera posición? De que como siervos contratados por Dios, no podemos negociar nuestra mayordomía. Cuando nos llama Dios, nos llama Dios. Y cuando no nos llama Dios, no hay que maquinar, no hay que imponer tu autoridad para mantenerte el poder. Eso trata de decirnos. Hay que someterte a la verdad y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque esto es obedecer la ley, lo vimos ayer, ¿verdad? Somos responsables individualmente ante el universo celestial de administrar lo que Dios nos ha confiado. ¿Quién nos ha confiado? Dios. Y cuando yo estoy maquinando para permanecer en el poder porque yo creo que sin mí la iglesia se va. Este fue el error de 1888. Este es el error que se comete hoy también. No se confía en Cristo. Esta es la auténtica realidad. Ellos contarán de todo menos esto. Pero Dios, ¿qué nos dice? Somos responsables individualmente ante el universo celestial de administrar lo que Dios nos ha confiado. Nuestros propios corazones han de ser conmovidos. Nuestras manos han de tener algo que impartir de las ganancias que Dios nos confía. Los más humildes de entre nosotros pueden ser instrumentos de Dios. Los más humildes de entre nosotros pueden ser instrumentos de Dios, que usen sus dones para la gloria de su nombre. El que aprovecha al máximo sus talentos puede presentar a Dios su ofrenda como un don consagrado que será como fragante incienso delante de Él. Es el deber de cada cual velar para que sus talentos logren ganancia, como un don que se debe devolver habiendo hecho lo mejor posible para acrecentarlo. El espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad
para hacer de su voluntad el poder dominante, atentos lo que dice aquí, el procedimiento mejor y el único seguro consiste en quitarle el puesto para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. Pero esto no ocurre. Esto no ocurre. Todos vosotros sois hermanos. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que nadie es más que nadie. Pero hoy en día hay un espíritu que viene y dice, no, no, si nosotros hemos estudiado, nosotros somos maestros, doctores, el cargo que tengo, vamos, me da autoridad y supremacía. Todos vosotros sois hermanos. Nadie es más que nadie. Y cuando dice esto, en realidad me está diciendo que yo soy tan ministro, contratado por Dios, para presentar su evangelio y traer ganancia de los dones que Él me ha dado. Por lo tanto, esta obra es de todos. Según la orden de Melquisedec, Cristo obra individual en todos para conseguir dar al mundo un mensaje. El mensaje del tercer ángel, ¿verdad? ¿Qué ocurre hoy? Que alguien se abroga autoridades para someter las individualidades a través de las cuales obra ¿quién? Cristo. Y entonces, ¿por qué estamos donde estamos y no se acepta la verdad desde tanto tiempo? Esta es la causa, mis queridos hermanos. Esta es la causa. Y lo vamos a ver también. Esta disposición a dominar sobre la heredad de Dios, otra vez nos lo dice, causará una reacción a menos que estos hombres cambien su conducta. Los que ocupan puestos de autoridad deben manifestar el Espíritu de Cristo, si se tiene. Deben tratar como Él lo haría con cada caso que requiera atención. Deben estar imbuidos del Espíritu Santo. El cargo no engrandece a un hombre, ni en una jota o una tilde a la vista de Dios. Solo valora el carácter, no tu posición, ni tus estudios, ni tu autoridad. ¿Podemos entender? Lo único que valora Dios es el carácter, que está modelado, purificado, según la verdad, pura, sin contaminar. La bondad, la misericordia y el amor de Dios fueron proclamados por Cristo a Moisés. Este era el carácter de Dios. Cuando los hombres que profesan servir a Dios ignoran el carácter paternal del Señor y se apartan del honor y la justicia al tratar con sus semejantes, Satanás se alegra, porque Él les inspiró sus atributos. Están en las mismas huellas del romanismo. En las huellas del romanismo, aquellos a quienes se piden que revelen los atributos del carácter del Padre, se salen de la plataforma bíblica y con su propio juicio humano inventan reglas y resoluciones para forzar la voluntad de otros, someter, para preservar su autoridad, ¿verdad? Los proyectos para forzar a los hombres a seguir las prescripciones de otros hombres están instituyendo un orden de cosas que pasa por alto la simpatía y la tierna compasión y ciega los ojos a la misericordia, la justicia y el amor de Dios. La influencia moral y la responsabilidad personal son pisoteadas. Dice la influencia moral. ¿De quién es esa influencia moral? De Cristo. La influencia moral y la responsabilidad personal son pisoteadas. ¿Por qué? Porque se te obliga a someterte a otra autoridad. Por lo tanto, está pisoteando tu conciencia allí donde no puede entrar nadie más que Cristo.
hay que tender el arca del pacto y el lugar santísimo. ¿Qué representa? Lo hemos hablado en este ministerio. Allí, en la conciencia, nadie puede entrar. Esta es una responsabilidad individual. Más quisiera Satanás llegar ahí. De hecho, lo está intentando, ¿verdad? Lo está intentando. Fijaos lo que nos dice aquí para que podamos entender la realidad como Dios trata de presentarla. Fijaos lo que nos dice. La justicia de Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de 1888? La justicia de Cristo. Por lo tanto, la justicia de Cristo, por la fe, ha sido ignorada por algunos porque es contraria a su espíritu y a toda la experiencia de su vida. Y ahora podéis entender qué es lo que se rechazó en 1888. Este mensaje venía a decirle a la iglesia que Cristo, como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, él obra a nivel individual dentro de este marco de la iglesia, pero a nivel individual, y él tiene que hacer esta obra de purificar la conciencia de manera individual y que el individuo, una vez que entiende la verdad, ha de proclamar el mensaje del tercer ángel, la justicia de Cristo por la fe, ¿verdad?, al mundo. ¿Qué ha ocurrido? Se ha rechazado precisamente este mensaje. ¿Por qué? Porque algunos temieron que van a perder su autoridad. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hoy, más que nunca, podemos ver. Porque recordad, ¿qué es lo que nos dice todo este mensaje? ¿Y de dónde parte? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, algunos imponen su autoridad a la iglesia, se convierten en la conciencia de la gente para que desaparezca la individualidad y la responsabilidad personal, ¿verdad? Esta obra que cada individuo tiene que hacer. Y que todos tienen que someterse a la madre iglesia, es decir, a la autoridad. ¿Por qué no entendimos la verdad? ¿Y por qué tenemos tanta falsa doctrina hoy? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos, porque el espíritu del maligno trató de someter al espíritu de Cristo que obra a nivel individual, y por eso estamos hoy aquí, porque cada vez que Dios de manera personal se le dio la verdad al individuo y el individuo trató de presentar la verdad a la iglesia, este espíritu que predomina en la iglesia lo ha callado, marginalizado, expulsado, y por eso hoy cuando se presenta la verdad, mucha gente la rechaza. ¿A quién adoran? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Entendemos nuestra desgraciada realidad? Esta es, mis queridos hermanos, esta es. Mandar, regir, ha sido su procedimiento. Satanás ha tenido la oportunidad de manifestarse. ¿Cómo? A través del liderazgo, de la iglesia. Cuidado. Cuando alguien que profesa ser el representante de Cristo persiste en tratar duramente a los hombres, colocándolo en lugares difíciles, quienes resultan así oprimidos o bien quebrantarán toda cadena de opresión o serán inducidos a considerar a Dios como un señor duro, albergan sentimientos duros contra Dios y el alma es enajenada de él, tal como Satanás planeó que ocurriera. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia hoy? Acallando toda voz que habla de manera distinta de los critostas, me refiero de los que hablan de los critostas, no de los que no hablan. Aquellos son fáciles de identificar. El problema es cuando se habla los critostas, se presenta la verdad, aunque es muy sorprendente, y la gente la rechaza. ¿Por qué? Pues precisamente por todo lo que estamos diciendo hoy. Y nos lo dice Dios. ¿Alguien está dispuesto a escucharlo? ¿Alguien está dispuesto a entenderlo? Pues que sepa este alguien que si no se arrepiente, no será salvo. Y no es porque reparto yo salvación a nadie, sino porque está escrito. Lo dijo, además lo dijo antes. Ni él
ni a aquellos que le siguen, ¿verdad? Esta dureza de corazón de parte de hombres que pretenden creer la verdad, es achacada por Satanás a la influencia de la verdad misma, y así los hombres llegan a disgustarse con la verdad y se apartan de ella. ¿Y dónde estamos? En el engaño más profundo. ¿Por qué? Porque no adoramos a Cristo, porque no entendemos su obra, porque no entendemos su mensaje. Y una y otra vez lo rechazamos. Por esta razón, no debe tener un cargo de responsabilidad en nuestras instituciones ningún hombre que piense que no importa si él tiene un corazón de carne o un corazón de acero. Los hombres que tienen el Espíritu de Cristo o no lo tienen, a esto se refiere. Da igual que lo tengo o no lo tengo. Tengo autoridad, tengo preparación. Yo tengo que estar aquí, ejerciendo autoridad. Pues esto no funciona así. Según la orden de Melquisedec, esto no funciona así. Los hombres creen que están manifestando la justicia de Dios, pero no revelan su ternura y el gran amor con el cual nos ha amado. Su invención humana, que se origina en los artificios de Satanás, aparece suficientemente justa a los ojos cegados de los hombres porque es inherente a su naturaleza. No sé si entendimos lo que nos dijo aquí, ¿eh? Estamos más predispuestos a escuchar a estos maestros porque lo que ellos nos cuentan nos gusta. Es más inherente a nuestra naturaleza pecaminosa. No son tan estrictos a obedecer la justicia de Dios, ¿verdad? Su invención humana, pecamos hasta que Cristo viene, cree y será salvo, ¿verdad? Su invención humana, que se origina en los artificios de Satanás, ¿de dónde vienen estas doctrinas? Aparece suficientemente justa a los ojos cegados de los hombres, ¿por qué? Porque alguien les cuenta lo que quieren escuchar, ¿verdad? Porque es inherente a su naturaleza. Una mentira creída y practicada llega a ser verdad para ellos. Y es así como formulamos estas teorías y estas doctrinas repetidas una y mil veces, y la gente llega a un momento que ni piensan, no se dan cuenta que es contrario, ni siquiera está escrito en el Evangelio, ¿verdad? Es contrario al Evangelio y se creen que van a ser salvos así, pecando hasta que Cristo viene. Y no se dan cuenta, no se dan cuenta del disparate. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo no nos acompaña. Yo sé que no gusta, pero ante la realidad, poco hay que hablar, ¿verdad? Así se realiza el propósito que tienen los agentes satánicos, es a saber, que los hombres lleguen a esas conclusiones por obra de los inventos de sus propias mentes. ¿Dominadas por quién? Por el enemigo. Encargos de responsabilidad. Y la gente los sigue ciegos. Ciegos. Dicen barbaridades. El otro día, como os conté ayer, escuché a un doctor de la ley diciendo, no, Dios mata, Dios ha matado a no sé quién. Daba un ejemplo, dice, si un conductor en la carretera no es atento y mata a un otro y dice, ¿quiénes tienen la culpa? Dios lo ha matado. Doctor de la ley. Y yo me quedaba y digo, Señor mío, este hombre está poseído. Este hombre está poseído. Porque es que esto ya está fuera de todo margen, ¿verdad? Este disculpa al pecador, vamos, no le hace falta ni el día de la expiación ni nada, ya está expiado. Si total, al pobre inocente de la calle lo mata Dios, ¿cuál es la culpa del conductor? Pues ninguna. Oye, si lo ha matado Dios, ¿qué culpa tengo yo? Ninguna, ¿verdad? Barbaridades así, y la gente, oye, como es líder, como es doctor de la ley, pues tiene que ser así, ¿verdad? Y por eso nosotros no estudiamos la Biblia, porque nos ha contado alguien que nosotros no entendemos, no. Necesitamos escuelas y cosas y nos ha practicado un evangelio contaminado, de tal manera que la gente está dormida, tranquila, sin problemas, ¿verdad?
Así se realiza el propósito que tienen los agentes satánicos, es a saber que los hombres lleguen a esas conclusiones por obra de los inventos de sus propias mentes. Pero ¿cómo caen los hombres en tal error? Comenzando con falsas premisas y luego tratando de que todas las cosas prueben que el error es verdad. Claro, sacamos textos y de contextos y en fin, y presentamos una verdad y tratamos de buscar textos para que, como pasó con la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Y al final se aprobó en Congreso, todo el mundo de acuerdo. Pero nadie preguntó a las voces que se callaron, ¿verdad? Nadie las preguntó. Y que en realidad eran mayoría, no eran minoría. Lo que pasa es que un grupo pequeño de personas votaron que sí en nombre a la Iglesia Mundial. Y así llegamos al error que hoy se cree como, no, si es así. Y nadie entiende el Evangelio, ni nadie entiende cuál es la auténtica realidad. Y cuando se presenta la verdad como la tratamos de hacer ayer, algunos se vuelven locos. No se lo pueden creer, ¿verdad? Y luego toman que lo que se vota ahí en la Asociación General es la voluntad de Dios. En algunos casos, los primeros principios tienen una porción de verdad entretejida con el error, pero eso no induce a ninguna acción justa. Y esta es la razón por la cual los hombres son mal encaminados. Fijaos lo que nos dice y cómo termina. Tremendo. A fin de reinar y convertirse en un poder, emplean métodos de Satanás para justificar sus propios principios. Emplean métodos de Satanás para justificar sus propios principios. Se exaltan a sí mismos como hombres de juicio superior. Vosotros no entendéis la Biblia. Nosotros hemos estudiado, somos preparados. Vosotros no la entendéis. Y se han presentado como representantes de Dios, son falsos dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es el liderazgo de la iglesia? Cristo según la orden de Melquisedec. ¿Hay alguna otra autoridad? Pensémoslo. Porque por eso estamos donde estamos y cómo estamos. Porque se ha matado el libre albedrío, la responsabilidad personal. Cristo no puede obrar a través de los individuos porque la institución lo ha sometido todo a sí misma. A fin de reinar y convertirse en un poder, emplean métodos de Satanás para justificar sus propios principios. Se exaltan a sí mismos como hombres de juicio superior y se han presentado como representantes de Dios. Son falsos dioses. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender esta realidad. Yo sé que es sorprendente y esto trae mucha discusión. Como siempre digo, no me tenéis que hacer caso a mí. Yo os trato de presentar la verdad. Vosotros estudiad y tomad vuestras propias decisiones en base a lo escrito está. Para que cuando Cristo venga no tengamos esta tentación de justificarnos que no supimos. Porque esta excusa no va a valer. Tenemos la obligación y la responsabilidad individual de conocer la verdad, porque la verdad es la que nos santifica, no la iglesia ni ninguna otra autoridad. La verdad, que es Cristo mismo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.